nuestro Dios y nuestro Salvador. Jesucristo ha venido para salvarnos y ustedes y yo somos el objeto de salvación. Él puso la mirada en nosotros y quiere salvarnos. Para eso se encarnó, para eso se hizo hombre, para eso es el Emmanuel, Dios con nosotros, para salvarnos del pecado y de la muerte. A eso llamamos nosotros evangelio, buena noticia, que Dios nos ha preparado un reino, no aquí, el reino de los cielos. Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Y nosotros estamos llamados también a mirar hacia el más allá, hacia la vida eterna, porque entre 100 años ninguno de ustedes estará vivo, ¿o no? Todos estarán muertos, yo también. Pero la buena noticia es que ya el Señor nos ha preparado un lugar. Dijo, voy a prepararles un lugar para que donde esté yo, estén también ustedes. Y cuando ya le haya preparado un lugar, vengo y me lo llevo. Cuando nos llega la pelona. Y estarán donde yo estoy. Hoy vengo a hablarles entonces de ese Señor Jesucristo que en un proyecto que Él tuvo de salvación, Él mismo lo quiso, se proyectó, ay, ¿cómo voy a salvar a los hombres? Ciertamente, entregó su vida, murió en la cruz, ya sabemos, resucitó, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, pero bueno, eso fue hace 2000 años y nosotros no estábamos. ¿Y cómo hizo Él para que esa salvación llegara a nosotros? Se ingenió algo muy hermoso que es invento de Dios, que se llama la iglesia. Hizo de la iglesia un sacramento de salvación, que en castellano significa, dejó en la iglesia todo lo necesario para salvarnos. Y esa iglesia a lo largo de 2000 años ha sido instrumento de salvación, solo que es una iglesia compuesta por seres humanos, por hombres débiles y pecadores como los apóstoles, pero guiada por el Espíritu Santo, pero que tiene como dueño y Señor a Jesucristo. Y Él se comprometió a estar con la iglesia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos garantiza a nosotros la compañía divina y nos garantiza a nosotros la salvación que Jesucristo vino a traernos. Entonces, hoy vengo a hablarles de la iglesia como sacramento de salvación. Vengo a hablarles de Cristo, nuestro Salvador, que quiso salvarnos a través de la iglesia, instrumento en manos de Cristo para salvar a la humanidad. Y voy a tratar de mostrárselo con las Sagradas Escrituras. Primero se lo digo con las palabras mías de yo y después se lo muestro con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque hoy día vemos que para mucha gente la iglesia no es importante. Además, hoy vemos que hay muchas iglesias. Y escuchamos a gente repetir como loro, la iglesia no salva a nadie. Cristo no fundó ninguna iglesia. Todas las iglesias son iguales. Pero yo voy a tratar de mostrarles a ustedes por qué la iglesia es sacramento de salvación en este plan de salvación de Dios. Comienzo mostrándoles el plan de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ustedes católicos me perdonan, pero voy a leer la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes, porque los hermanos separados me siguen a través de las redes. Y yo tengo que predicarle no solo a los católicos, sino también a los evangélicos, para que si ellos quieren escuchar lo que la Santa Madre Iglesia enseña, lo que Dios ha querido hacer para salvar al mundo, lo escuchen. Si no lo quieren escuchar, es problema de ellos. Pero que ellos sepan que está en la Biblia. Comienzo Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El proyecto que Dios tiene para la salvación de la humanidad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Listo. ¿Cuál es el querer de Dios? Que todos los hombres sean
Las mujeres no. No, mentira, echándole broma, echándole broma, echándole broma. Ahí está incluida también la mujer. Todos los hombres no significa solamente los masculinos, sino toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres sean. Ahí está. Por eso envió a su Hijo para salvar al mundo entero. Pero no solamente es el querer de Dios. Ya sabemos que Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero segundo, con la lupa, prendemos la lupa. La primera es, Él quiere que todos los hombres se salven. Y el segundo, porque hay un solo Dios. No. Ahorita, encuéntrese usted el evangélico en la calle, ponga el nombre que usted quiera. ¿Y qué dice el evangélico? Yo tengo la verdad. ¿Por qué? Porque yo tengo la Biblia, leo la Biblia y conozco la Biblia. Pero da un paso, usted se encuentra otro evangélico de otra iglesia. Y dice, yo tengo la verdad. ¿Por qué? Porque yo tengo la Biblia. Y da un paso, se encuentra otro evangélico de otra iglesia. Yo tengo la verdad. Porque yo tengo la Biblia. Y encuentra otro evangélico. Y yo tengo la Biblia. Cada uno tiene la verdad. Porque el papá de los protestantes cometió un error y le dio a ellos un veneno. Cada uno puede interpretar la Biblia como le dé la gana. Entonces cada uno tiene su propia verdad. Y si cada uno tiene su propia verdad, los tomó el diablo. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Dios no tiene otro gozo más grande que el ver que sus hijos andan en la verdad. Entonces Dios, para salvar el mundo, no dejó la Biblia. Esto parece una locura, que no es la cura, no es cura, y si es cura, la cura, es una locura, no es cura. Los evangélicos todavía la iglesia se están ganando la Biblia. ¡Qué barbaridad! ¡La nueva cura! ¿Cómo va a decir que Dios no dejó la Biblia? Ya va. Yo estoy diciendo que Dios, para que la salvación llegara a los hombres, y Dios, para que la verdad, se mantuviera a lo largo de la historia, y para que se llegara a conocer el mensaje de salvación, que Dios quiere que todos sus mensajes lleguen al conocimiento de la verdad. Lo que Jesús hizo es fundar una iglesia y le encargó predicar ese mensaje a todas las naciones. No le dio Biblias, ni hizo Cristo la Biblia. Ya todos sabemos que la Biblia se hizo en el año 382. Se hizo, no estoy diciendo que se escribió. Los protestantes entienden mal. Estoy diciendo se hizo. No se escribió. Se hizo en el año 382. Claro, el Antiguo Testamento no es la Biblia, sino es una parte de la Biblia. La Biblia está compuesta por dos partes. Una parte fue hecha antes de Cristo. La otra parte fue hecha después de Cristo. Ya Cristo había muerto, por menos de 30 años después que Cristo había muerto, se comenzó a escribir lo que ustedes llaman el Nuevo Testamento. ¿Quién lo escribió? Miembros de la iglesia que Cristo fundó. ¿Y qué escribieron? Lo que Jesús enseñó. ¿Para qué? Para que estuviese el mensaje en la iglesia, que estuviese el mensaje en la Biblia. Y entonces la iglesia iba a custodiar ese mensaje para que nadie cambiara ese mensaje, para que nadie cambiara ese mensaje. Los protestantes dicen que primero con la Biblia. Dios, para salvar al mundo, envió a su Hijo. Y su Hijo, para salvar al mundo, fundó la iglesia. Le dio poderes, le dio el mandato de ir a predicar el evangelio a toda criatura. No agarró Biblia y le dio toda Biblia, que parte la Biblia y que cada quien la interprete a su manera. No, Señor. Fundó la iglesia y la iglesia luego del año 382 agarró la carta que estaba en Roma, la carta de los romanos, agarró la que estaba en Éfeso, la carta de los Efesios, la que estaba en Tesalónica, la carta de los Tesalonicenses, y reunió 27 libros y se lo agregó a la Biblia,
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dios funda la iglesia, ¿para qué? Para que la iglesia sea columna. ¿Saben lo que son las columnas? Miren la columna. ¿Ven la columna? Para que la iglesia sea columna y pase donde se sostiene ¿quién? La verdad en plural o la verdad de Dios en singular. La verdad. De modo que según la Biblia, para que la verdad se mantenga en algo, en la columna, y sobre las columnas se sostienen las cosas. En la Biblia el techo no es lo que sostiene la columna. Lo que sostiene la columna es la verdad. La iglesia es columna y base de la verdad. O sea, para que todo el mundo vea la verdad, para que todo el mundo conozca la verdad, Dios fundó la iglesia como base y columna de la verdad. Pregunta, ¿lo dice o no lo dice la Biblia? Sí, Señor. Mírenlo, está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Óiganlo. Para que cerrando, sepas que debes conducirte en la casa de Dios. Sepan cómo conducirte en la casa de Dios. Repito, en la casa de Dios, Que es la iglesia de Dios viviente. una o varias iglesias. Que es la iglesia de Dios viviente. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Una. ¿Y cuántas iglesias hay hoy en el mundo? ¿Cuál es el error de los protestantes? Que los protestantes quieren estar en la iglesia donde se sientan a gusto, donde le pasen, donde lo tratan bien. El católico no. El católico sabe que a veces la iglesia lo trata mal. ¿O no? A veces ustedes saben que la iglesia es más aburrida. Ustedes dicen que la iglesia es más aburrida. Digan, ay, que es la más aburrida. Bueno, pero en la iglesia, el católico no está en la iglesia porque lo traten bien o porque se sienta gusto. Porque está en la iglesia, porque es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y los protestantes, ¿por qué están en la iglesia de Dios? ¿Por qué columna base de la verdad? No. ¿Por qué la iglesia de Dios? No. Porque se siente bien. Me siento a gusto. Ahí me tratan bien. Qué triste, ¿no? Pero vean de nuevo, para que si me demoro sepan cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, y aquí viene. Pero vean, ¿qué es la iglesia? Acabo de mejorar eso, mira. Que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? De Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Por tercera vez, ¿qué es la iglesia? ¿Para qué? ¿Para que sea? Columnas y baluarte de la verdad. ¿Para qué fundó Cristo Sí, la pero el iglesia? sistema ¿Para no que me sea? está funcionando. ¿Qué es lo que me entiende? ¿Para qué fundó Cristo la Sí, no iglesia? está mal. Para que cuando usted quiera encontrar la verdad, ahí la va a encontrar, porque esas columnas no la va a tomar. Porque esas bases están sustentadas sobre roca. Nadie la va a tumbar. Y entonces usted va a encontrar la verdad. Los protestantes no creen en esto. Ellos dicen creer en la Biblia, pero no creen que la iglesia es columna y base de la verdad. Ellos piensan que la Biblia es la columna y base de la verdad. Yo leo a cualquier protestante del mundo, les lean, le den también un versículo que diga, la Biblia es columna y base de la verdad. Esa mentira no existe. La Biblia dice, la iglesia. ¿Y por qué los protestantes cambian la Biblia?
La Biblia es columna y base de la verdad. Yo tengo la verdad porque tengo la Biblia. Entonces hay mucha verdad porque muchas gentes tienen la Biblia. No, Señor. Lo que me garantiza a mí que yo tengo la verdad es la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. O sea, se lo explico para que la verdad esté en alto lugar de todos los siglos. Jesucristo fundó la fe. ¿Lo creen o no lo creen? Sí. Segunda pregunta. ¿Ustedes saben que el diablo existe? Sí. ¿El diablo ama la verdad? No. ¿Ama la mentira? Sí. Entonces pregunto, ¿el diablo quiere que la iglesia siga sosteniendo en alto la verdad y sea columna y fundamento de la verdad? No. Por eso ustedes verán que el diablo tiene un ataque directo contra la iglesia. Porque si el diablo logra destruir la iglesia, ¿qué es lo que destruyó? La columna y base de la verdad. Y si el diablo destruye columna y base de la verdad, quedó reinando la mentira. Por eso ustedes verán que el ataque del diablo siempre será contra la iglesia. Columna y base de la verdad. Ojo. Y esta iglesia ya existía. Aquí nos dice Pablo, si me le cobro, para que sepan cómo tiene que portarse en el siglo XXI, cuando lleguen los evangélicos, que ellos son la iglesia de Cristo. Ya la iglesia existía. Ya la iglesia existía. Para que sepan cómo portarse en la iglesia, por lo que base de la verdad. Ya en tiempo de Pablo existía la iglesia como columna y base de la verdad. Entonces los protestantes dicen, esa iglesia es columna y base de la verdad, es mi iglesia. Preguntó, y entonces, ¿por qué su iglesia tiene 100 años, 200 años? La más vieja son las luteranas, los particulares que tienen 500 años. ¿Por qué no existían en el año 1000? ¿Por qué no existían en el año 500? 300. La iglesia de Cristo ya existía para ese tiempo. Y esa iglesia, ¿quién la fundó? Cristo. Y ahora comprendan algo. ¿Qué significa iglesia? Congregación. Y ahora pregunto, ¿es que antes de Cristo la gente no se congregaba? Porque Cristo fundó la iglesia. Iglesia significa congregación. Entonces, el pueblo de Israel, ¿por qué no era la iglesia de Cristo? Si era el pueblo de Dios y se congregaban. ¿Qué le dice? ¿Por qué no fundó la iglesia si ya existía antes una congregación? La iglesia significa congregación. Porque lo que Cristo fundó fue una iglesia católica. ¿Y saben qué significa católica? Universal. Universal. Entonces, antes de Cristo no existía la iglesia católica universal. Sí existía una congregación, pero se llamaba el pueblo de Israel y no era universal, sino era solamente un pueblo. Por eso no se llama la iglesia de Cristo, porque en la iglesia de Cristo está lo que decía, Dios quiere que todos, universal, todos los hombres, catolicidad, se salven. Y en el pueblo del Antiguo Testamento era solamente el pueblo de Israel. Entonces Cristo funda una iglesia que sea universal. Y por eso decimos que Cristo fundó la iglesia. Una congregación
distinta al pueblo de Israel, porque ya no era universal. ¿Y dónde dice eso? Eso lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante. O si quieren lo leemos desde el 11, donde la Biblia presenta dos pueblos, el pueblo pagano y el pueblo judío. Y entonces como Cristo reúne al pueblo judío y al pueblo pagano, y de los dos pueblos hacen una sola congregación, un solo pueblo, un solo cuerpo, que se le llama la iglesia. Y es una iglesia universal, porque el querer de Dios es universal, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Un día una persona y me dijo, Dios no tiene los católicos, Dios no es católico. Yo le dije que Dios no es católico. Claro que Dios es católico. Pero no, Dios no es católico. Le dije, ¿usted sabe qué significa católico? Digo, sí, universal. Le dije, ¿y Dios es universal? Digo, sí. Entonces, es católico. Digo, claro, Dios es católico. Y fundó una iglesia católica, universal. A ver, en el capítulo 2, versículo del 11 en adelante. Vean cómo la Biblia presenta dos separaciones, o una separación. Un pueblo y otro pueblo. Y Jesús de los dos pueblos hizo Juan Acordamos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Te das cuenta? El pueblo gentil, el pueblo pecado, acá estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, Ajenos a los pactos de la promesa. sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza y sin Dios. Ayer el pueblo Jesús, el Salvador. Porque uno viene a salvar. Pero ahora en Cristo Jesús, Entonces fue que Cristo Jesús, a fundar su iglesia, entra en juego, va a salvar a la humanidad. Vamos a ver, ahora en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Ah, ya! Por la sangre de Cristo, nosotros que estamos allá, ahora estamos. Vamos a Dios, Él es nuestro Salvador. Sigan. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos. Aquí quien no tengo la Biblia, porque aquí está pegando el ¡va! Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Atención, atención. Vean por qué Cristo fundó la iglesia. Antes no existía. Porque existía una congregación que no era universal, no era católica, era un pueblito. Ahora Jesús funda una iglesia universal, una congregación universal. Que de ambos pueblos. No corra. Que de ambos pueblos. ¿Lo ven? Que de ambos pueblos, gentiles y judíos. Que de ambos pueblos vean cómo hace una iglesia, un cuerpo, una sola congregación de ambos pueblos. Hizo uno. De ambos pueblos. Hizo uno. De ambos pueblos. Hizo uno. Por eso Cristo funda. Eso no existía. Ya existía una congregación, pero no era universal. No era
Porque Cristo quiere que todos los hombres sean y lleguen al conocimiento de la verdad. Y entonces el pueblo de Israel no se podía porque era solamente un pueblo. Y el otro pueblo pagano que era mucha gente. Como así Dios quiere. Pero con Cristo todos los pueblos tienen que ser uno solo. Una sola congregación que después lo quiere llamar un cuerpo. Y ese cuerpo quiere llamar la iglesia. Entonces, estamos viendo que Cristo entonces funda una iglesia, una congregación. ¿Para qué? Para que sea columna y base de la verdad. Para que nadie venga a enseñar. Vean. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, dice que el mismo Jesús, dentro de la iglesia, Él quiso que dentro de la iglesia hubiese una jerarquía, hubiese una persona que fuera a predicar, que cuidara la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Él mismo quiso llamar a unos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dejó encargados para que la fe se mantenga sola, para que se mantenga la verdad. Vamos a ver cómo dice. Y aún los puso Dios en la iglesia. De los dos pueblos hizo uno. Si quieren leerlo de 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se pueden con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. A ver. Todos, universal. Somos el cuerpo de Cristo. Y el principio que viene. Y miembros cada uno en particular. Y cada uno en particular. En la iglesia fue el miembro de la iglesia. El miembro de la iglesia fue la iglesia. Miembro. Otra vez. Y cada uno. Y miembros cada uno en particular. Abajo, cada uno en particular, ¿es quién? ¿O es la iglesia? Porque el representante dice yo soy la iglesia. Cada miembro de la iglesia. Cada uno no es la iglesia, es miembro cada uno. Yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Yo no soy la iglesia. Cada uno es miembro de la iglesia en partido. Pero él fundó una sola iglesia. Y ahora vean cómo puso dentro de la iglesia guardianes, custodios de la palabra, de la enseñanza, de la verdad, para que nadie nos engañe. A ver. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Existen cuántas iglesias? Una. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Singular o plural? Singular. Otra vez. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Existía la iglesia, sí o no? En futuro ya existía. Ya existía. Si aún nos puso Dios en la iglesia, ya existía la iglesia. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstol. Jerarquía. No todos son iguales. Pero Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles. ¿Saben qué significa apóstoles? Vean. Apóstol. Es aquel que ha sido. O sea que en la iglesia Dios quiso enviar. Eso está en Marcos 3. Pongan cuidado, Marcos, ¿por qué se queda ahí? Marcos 3:13. Los envió, los llamó y los envió. A unos puso Dios en la iglesia, los llamó.
apóstoles. O sea, que dentro de la iglesia no es el que quiera llamarse apóstol. Le pongo el nombre de apóstol y ya soy apóstol. Entonces, apóstol significa que usted no se envía solo, que usted no se nombra pastor usted solo, que tiene que haber alguien que lo haya nombrado. A ver, ¿cómo dice Marcos 3? Después subió al monte. Atención. Después subió al monte Y llamó así a los que él quiso. ¡Ah, bárbaro! Miren que Cristo no dijo, no dice la Biblia, Cristo agarró Biblia y se la dio al que él quiso. Pastor, la Biblia que llamó iglesia, concretó, llamó a los que él quiso. ¿Qué significa lo que él quiso? Que en la iglesia usted no se nombra pastor, como lo hace el protestante. Vaya que en la Biblia me nombra pastor porque tuvo una inspiración divina. Me dijo, una inspiración divina, madre de Dios en el cielo, la visión me dijo, ¡vamos! La iglesia de Cristo se ha definido, te nombro pastor. Cristo llamó a los que él quiso. O sea, el llamado no es de uno, sino es Dios que lo Y vinieron a él. Y vinieron a él. Vean que primero tiene una iglesia. Primero funda la iglesia. Llamó a los que él quiso, vinieron a él. Una congregación. Vinieron a él. Aquí está la iglesia. Y estableció a 12. Ahí está, estableció, enviaron apóstoles. Él los establece y yo los envío. No quedamos aquí. Para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él, vean la iglesia, personas, iglesia, congregación, para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar. Entonces Cristo no repartió Biblia para que llegara la salvación, sino fundó la iglesia, fundó apóstoles y los envió. Esto los protestantes dicen, no, hay que agarrar la Biblia, agarrar la Biblia y entender de su manera, y no predica el Evangelio, así no fue. Él primero fundó una iglesia, y después que fundó la iglesia, los envió a la iglesia a predicar. Abajo, el protestante dice no. Cristo dejó la Biblia para que me agarren la Biblia y lea y me ponga a predicar. ¿Dónde lo dice la Biblia? Aquí dice que llamó a lo que él quiso, Capítulo 12, para que vamos a predicar. A unos llamó apóstoles, versículo 28, parece. Y aún puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, Primeramente, apóstoles. Segundo, luego profetas, luego, profetas. O sea, a unos Dios lo puso como aquello que eligió, que él encargó. Segundo, como profetas. O sea, que nadie va a ir a predicar por su propia cuenta, sino que él va a mandar su propio profeta. De ahí que hay verdaderos profetas, Cristo Dios, y falsos profetas. El Cristo no ha. ¿Y qué más? Atención, 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 atención. Bajen la oreja, pongan la lupa, hagan eso. Y tercero, lo tercero, maestro, otra vez. Y tercero, maestro, lo tercero, lo tercero que Dios puso en la iglesia, lo primero, lo segundo, lo tercero, lo tercero, maestro. ¿Qué significa maestro? Maestro significa que cada quien va a agarrar la Biblia y la va a interpretar a su manera y no se va a dejar enseñar por nadie. ¿Eso significa maestro? No. Maestro significa que está prohibido en la iglesia de Cristo, porque así lo hizo Cristo. Está prohibido que agarre la Biblia y la interprete a su manera, porque para eso Cristo dejó en tercer lugar en la iglesia, porque Él lo dijo. ¿Qué?
Él lo quiso, dejó maestro para que los protestantes entiendan de una vez para siempre que no pueden interpretar la Biblia por su cuenta, porque o si no, ¿para qué dejó Cristo los humanos? Pero dice el apóstol del capítulo 8, desde que leí, capítulo 8, versículo 27 en adelante, 8:27. Y esto que buscar el versículo 11. Ven ustedes como dice en la Biblia, en Hechos capítulo 8, versículo 27. Había un grupo que agarró, era protestante, agarró la Biblia y se puso a leerla por sí solo, porque el Espíritu Santo tenía que iluminarlo a él, y él quería lo que le dijera el Espíritu Santo, eso era. Él no quería, no conocía la iglesia, no sabía nada de la iglesia, pero quería leer las escrituras como decía entonces. Y entonces el grupo comienza a leer el pasaje de Isaías, pero no lo entiende. Y la Biblia nos da una enseñanza teológica. Él no solamente no entiende, está confundido. Hay confusión, no sabe si eso lo dice el profeta o quién. Necesita que eso le explique. Para eso Cristo dejó los maestros. Dejó la iglesia maestra, la iglesia que enseña. Para eso dejó la jerarquía en la iglesia, para que no vengan a interpretar la escritura por su propio. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Era un protestante, no necesitaba que nadie le enseñara la Biblia, porque él iba a recibir una iluminación directa del cielo. Y Dios le dio la lección, le dio para eso está la iglesia. Para eso se les da un maestro, apóstoles y profetas. Tiene que someterse a lo que ellos digan, porque la iglesia es columna y base del alma. Y si usted interpreta la Biblia por su propia cuenta, está ponchado. Pongan cuidado entonces. Iba leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le dijo a Felipe que se acercara? El Espíritu. De modo que la iglesia la mueve el Espíritu Santo. Felipe es representación de la iglesia. En el versículo 6, eligieron a Felipe. Lo eligieron en el versículo 6, capítulo 6. Lo entregaron a la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo sí habla, pero no como dicen los protestantes, directamente me habla, no. Sí habla a través de la iglesia. Porque el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate. Y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Se dan cuenta? El Espíritu no le dijo al etíope, eso se refería a Cristo. Y le entendió correctamente que me dejaría a Cristo. No. El Espíritu Santo dice: ¿cómo ayudo yo a la gente? A través de la iglesia. El Espíritu Santo mueve a un miembro de la iglesia para que enseñe. Para eso están los maestros. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Es la pregunta.
se llama una pregunta teológica. ¿Entienden lo que leen? Y aquí está la explicación teológica. Cristo dejó a los maestros para que nos enseñen la Biblia y así poder entenderla. Y si no, puedo equivocarme y enseñar mentiras y desviarme de la verdad. Por eso la iglesia es columna y base de la verdad. Por eso el Espíritu Santo movió a Felipe para que le enseñara el etíope y el etíope mantuviera la verdad y no fuera engañado por los pensamientos que el diablo le colocaron en su mente. Y le dice Felipe, ¿entienden lo que lee? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Que escuchen los protestantes del mundo. Aquí está la razón teológica por la cual no podemos interpretar las Escrituras por nuestra propia cuenta. ¿Entienden lo que leen? Y dijo el etíope, ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? teológicamente, para entender la verdad de la Sagrada Escritura, debo tener un miembro de la iglesia como Felipe, que guiado por el Espíritu Santo, me enseña a interpretar correctamente las Escrituras para mantenerme en la verdad, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Se llama lo que dice 2 de Pedro 1:20. En 2 de Pedro 1:20, no por 1 de Pedro 1:16. Los protestantes siguen el ejemplo de su papá Martín Lutero. Y Martín Lutero jamás le hizo caso a lo que dice la Biblia en 2 de Pedro 1:20. ¿Qué dice las Escrituras? 2 de Pedro 1:20. Pero hubo también más. 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, Segunda de 2 de Pedro. Pedro 1:20. Segunda carta de Pedro. si alguno dice, yo amo, entendiendo primero esto, Atención, atención. Atendiendo primero esto. ¿Qué es lo que tenemos que entender? que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Doña Lupa, el mundo evangélico del mundo entero Entendiendo primero esto, deben entender, antes de leer la Biblia, deben entender esto. que ninguna profecía de la Escritura Ninguna es ninguna. es de interpretación privada. Que Martín Lutero les cayó a muela. Que cada quien puede interpretar las Escrituras como le dé la gana. Esa es palabra de Satanás. La palabra de Dios es nadie. Si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Ahora pueden detectar el error de los protestantes, que cada quien lee las Escrituras por su propia cuenta y dice: yo tengo la verdad, porque no le dije en la Biblia esto. Yo no necesito que nadie me explique, porque a mí me explica el Espíritu Santo. A que lo digo, le fatídico, le fatídico, le fatídico, a que lo digo, nadie puede interpretar. Que me digan, ¿por qué San Pedro dijo eso?
Que me digan los protestantes por qué vienen los apóstoles que ya leímos. El eunuco dijo, si nadie me explica cómo es. ¿Entienden lo que le digo? No entender si nadie me explica. Entonces, ¿quién lo va a explicar? Para eso dejó la iglesia por una base en el agua. ¿Verdad? Si no estoy en la iglesia, si no escucho en la iglesia, entonces hay un gran problema. Usted búsqueme Lucas 10:16. Usted, segunda de Pedro 3:16. Nadie puede interpretar la Escritura por su propia. Bueno, ahora, y si yo no le hago caso a la Biblia y me meto al protestante y la leo por mi propia cuenta, ¿cuál es el problema? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Por qué nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta? Porque allí hay cosas Difíciles de entender. que no se puede interpretar por su propia cuenta, porque aquí hay cosas Difíciles de entender. difíciles de entender. Las cuales los indoctos ¿Saben qué significa indocto? Ignorantes. Ignorantes. Pero no se lo cuentan los perros. Otra vez. las cuales los indoctos Cuando encuentran las cosas difíciles de entender, los ignorantes e inconstantes e inconstantes. tuercen. ¿Por qué es tan presente? Porque cada uno lee la Biblia por su propia cuenta. Cuando se encuentran los pasajes difíciles de entender, tuercen las Escrituras. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Oye, dice nada. Los evangélicos tuercen las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué agarran la Biblia, Julita, por favor, y la interpretan a su propia cuenta y la tuercen? Y ellos dicen que van directamente al cielo con Dios Roma porque tienen el Espíritu Santo que les ilumina directamente. ¡No! La Biblia le dice a Felipe cuando le enseña el estilo. Porque si no hay quien le enseñe, ¿cómo hacer? Y por eso Cristo eligió a 12 y los envió. Atención a lo que viene. ¿Ya vieron ustedes el peligro de interpretar las Escrituras por propia cuenta? Y eso fue lo que el diablo le inspiró a Martín Lutero. Y eso fue lo que el gran Martín Lutero dejó como herencia a los evangélicos. Cada quien puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. No le hagan caso a la iglesia, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Y si la iglesia es columna y base de la verdad, y usted le hace caso, usted se va a mantener en una sola verdad. Y usted no le van a creer. Tiene que inventar otras verdades más para que la gente lo siga. Porque la gente sigue las novedades, aunque se mentiras. ¿O no? Sigue. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, Que nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, porque los ignorantes y como que me tuercen, como lo hace la Escritura por su propia interpretación. Como ustedes ya no saben de antemano, nunca se metan en la Evangelio. Pongan cuidado. sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inútiles caigáis de vuestra firmeza. No voy a hacer que los evangélicos los arrastren y caigan de su firmeza. Estaban firmes, pero ahora ya comenzaron a avanzar. Caramba, mira, Jesucristo funda la iglesia, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Y es la iglesia la que tiene que enseñar. Por eso a unos los apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. ¿Para qué? Para que no
venga nadie a engañar. Oh. Si ven en Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesucristo nos muestra que Él primero funda la iglesia, hombres, no Biblias, y después a esos hombres los envían a predicar. Escuchen. El que a vosotros oye, otra vez. Todavía no existía la Biblia. el que a vosotros oye, Si no existía la Biblia, ¿cómo iba a llegar el mensaje de salvación? A través de la Iglesia. el que a vosotros, la iglesia, sus apóstoles, oye, no existía la Biblia. Existía el Antiguo Testamento con la Biblia, parte de la Biblia. El que a vosotros oye, atención, aquí que Cristo funda la iglesia y se hace culto a la iglesia. Y la iglesia es portadora del mensaje de Cristo. Aquí está, es portadora del mensaje de Cristo. Si nosotros escuchamos la iglesia, el que a vosotros oye, a mí me oye, si nosotros escuchamos la iglesia, el que a vosotros oye, vosotros en la iglesia, los apóstoles, a mí me oye, si escuchamos a la iglesia, ¿a quién estamos escuchando? A Jesucristo, el que a vosotros, hombres, no Biblias. Yo hablo de uno que está en contra de la Biblia. Estoy en contra de la mentira de los protestantes que pueden agarrar la Biblia, interpretarla de su manera y vivir con la iglesia porque la iglesia no sirve para nada. De eso estoy en contra. Porque la iglesia hizo lo que primero fue la iglesia y después fue. El que a vosotros oye, de modo que Cristo dejó en el mundo los apóstoles para que la gente lo escuchara. El que a vosotros oye, a mí me oye, a mí me oye. La iglesia es una con Cristo y Cristo es uno con la. el que a vosotros desecha, El que desecha la iglesia, el que rechaza la iglesia, el que no escucha la iglesia, el que no acepta la iglesia, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. y el que a vosotros desecha, a mí, Me desecha. ¿qué fue lo que le reclamamos? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, pues, ¿por qué, Señor? Yo soy Jesús. ¿Pablo perseguía a Jesús o perseguía a la iglesia? Perseguía a la iglesia con una base de la. Ojo, Pablo perseguía a la iglesia. Y es el pecado de los protestantes. Hoy día hay católicos que dicen, eso es lo mismo, ser católico que ser protestante. Allá se adora a Dios, aquí se adora a Dios, aquí se ora, aquí se ora, aquí se canta. Eso es lo mismo. Entonces le pregunto, ¿y por qué Cristo se le aparece a Pablo y dice, Pablo, ¿y por qué Pablo se convierte? Vean que no todas las religiones son iguales. Vean que Pablo pertenecía a Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses 3, 4. Ustedes en Gálatas 13. Vean ustedes que Pablo pertenecía a una religión donde se creía en Dios, donde se leía el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura, donde se oraba, donde se alababa a Dios, pero tenía un error, no estaba en la iglesia de Cristo, tenía un pecado, el mismo pecado que tienen los protestantes. ¿Cuál? Perseguir a la
iglesia de Dios. No también. Escuchen. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, Aquí viene, atención, Pablo era religioso, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo era judío, alababa a Dios, sí, era fariseo. Algunos saben lo que era el fariseo antes de Cristo. Antes de Cristo el fariseo era la persona más religiosa, más creyente, que amaba más las escrituras del Antiguo Testamento, que amaba más lo que cualquier persona. Eso era Pablo, fariseo. En cuanto a celo, Y Pablo dice que en cuanto a celo, Pablo tenía celo por la cosa de Dios. perseguidor de la iglesia, ¿Cuál era el problema de Pablo? perseguidor de la iglesia, ¿Cuál era el pecado de Pablo? Servidor de la iglesia. Pablo era creyente en Dios, conocía las escrituras entonces, oraba, le daba culto a Dios. ¿Y cuál era el pecado? perseguidor de la iglesia. Ahí está el retrato vivo de los evangélicos. Alaban y bendicen a Dios, pero critican la iglesia de Dios. No solamente lo dice ahí, lo dice en 1 Corintios 15:8. Pero primero vamos a leer Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Se dan cuenta que Pablo era religioso? Pablo pertenecía a la religión judía. ¿Otra vez? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta Mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, en otra religión que era el judaísmo. que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Perseguía como nadie sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo era un creyente, pero perseguía a la iglesia. Los protestantes son creyentes, pero persiguen a la iglesia. Creen en Dios, pero persiguen a la iglesia. Oran, pero persiguen a la iglesia. ¿Y eso es un pecado? Sí. 1 Corintios. Me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Perseguir a la iglesia. Perseguir a la iglesia. O sea que Dios tiene una iglesia por una imagen del agua. Ahora, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento. No hay más alegría, más contento, más gozo, ver que Jesús permanece en el gran bien. La iglesia por una base del agua. La iglesia es sacramento de salvación. ¿Por qué? Porque ahí están las verdades de Dios que nos salvan. Ahí está todo lo que Dios dejó para salvarnos. Vean ustedes, la plenitud de Dios donde está, la sabiduría de Dios donde está, y la gloria de Dios donde se encuentra. Tres cosas. Primero, ¿dónde está la plenitud de Dios? En las sectas protestantes. En la iglesia. ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Dónde está toda la sabiduría de Dios? ¿En las sectas? No. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Dónde se le da la gloria a Dios? ¿En la secta? No. ¿En la iglesia? Sí. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Ya sé que los protestantes de Cristo están bien. Ya sé que los protestantes
están diciendo a los mensajes. Ese cura se las muerde. ¿Cómo está diciendo que mentira? ¡Es mentira! La plenitud de Dios no está en la iglesia. Ahí está el diablo. La sabiduría de Dios no está en la iglesia, está en la secta. La gloria sobre a Dios es en el culto también. ¿Lo quieren ver? De la Biblia Reina Valera, para decirle antes, lo primero, ¿dónde está la plenitud de Dios? ¿Qué significa la plenitud? Que no se basta con nada. Sacramento de salvación. Ahí está Dios salvándola. Efesios 1:22. En la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, lo que Cristo dejó para salvar al mundo. Ahí está, no en la secta, la plenitud de Dios que lo llena todo en todos. Nos dice la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Dios, vamos a ver. Efesios 1:22, Efesios 3:10. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo ¿El cuerpo de quién? de Cristo. Ahora vean lo que les prometí que les voy a mostrar. La plenitud de Dios en la iglesia. La plenitud. La plenitud. ¿Otra vez? La plenitud. La iglesia es el cuerpo de Cristo y además es La plenitud. la plenitud De aquel que lo llena en todo. Dígame. De aquel que todo lo llena en todo. Así sí. ¿Quién es aquel que lo llena todo en todo? Dios. Entonces, ¿dónde está en nosotros en el mundo la plenitud de Dios? ¿En la secta protestante? No. ¿En los evangélicos? No. En la iglesia que es columna y base de la verdad. Ahí está la plenitud. Y si usted se mete evangélico, ahí te va a encontrar un poquitico de Dios. Pero no va a encontrar la plenitud, no va a encontrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Para tener vida. No va a encontrar la plenitud, no va a encontrar el perdón de los pecados. A quienes ustedes el perdón de los pecados le quedarán Perdonado. ahí no está encontrando, ahí no está la plenitud. Repítalo para que ustedes canten mejor despacio. El versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso le dice sacramento de salvación, porque en ella está la plenitud de Dios, que lo lleva todo, en todo. Sacramento de salvación. Usted 3 días, que escucha, pero no vamos a leer desde noche. Desde noche, ¿qué tal? Leámoslo desde noche. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me dará esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Que él va a explicar el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. ¿Quieren escuchar eso? Bueno. Y de aclarar Escuchen. y de aclarar a todos Católicos, evangélicos, de tipo pentecostales, ateos, a todos aclararles
cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aclarar el misterio de Dios en todas las cosas. Ahí viene. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Las muchas formas de la sabiduría de Dios, ahora Dios hizo que se diera a conocer Por medio de la Iglesia. las muchas formas de la sabiduría de Dios. Dios hizo que se diera a conocer a través de las sectas, a través de los pentecostales, de los evangélicos, de los mormones, de los testigos de Jehová. Otra vez. Para que la multiforme sabiduría de Dios La sabiduría de Dios, no la de los hombres, la de Dios. ¿Dónde le vamos a escuchar? sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Toda la sabiduría de Dios en la iglesia. Sacramento de salvación, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esa sabiduría de Dios, esa verdad de Dios, la vamos a encontrar únicamente completa en verdad. Porque la iglesia es la plenitud de la plenitud de Dios, la iglesia. La sabiduría de Dios la vamos a encontrar en la. ¿Quién la va a predicar? Otra vez. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Y si quitamos la iglesia, ¿quién va a usar la iglesia? Y si quitamos la iglesia, que dicen los protestantes, la iglesia no sirve para nada. La iglesia no es importante. Entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar la plenitud de Dios? ¿Y cómo hacemos para que el mundo conozca las muchas formas de sabiduría de Dios? Entonces el diablo es el que ataca a la iglesia para destruir la plenitud de Dios, la sabiduría de Dios, la verdad de Dios. ¿Y a dónde se le da la gloria a Dios? En las sectas protestantes. No. Católicos. No te dejes engañar. Estoy leyendo la Biblia rica manera para decirle a los protestantes ¿los estoy insultando? No. Los estoy evangelizando. Que estoy predicando la palabra de los protestantes que nos escuchan. Leo de mí querer ofenderles. Mi corazón quiere que ustedes conozcan la verdad por esa verdad de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Yo estoy hablando al plan de Dios, que el mundo entero conozca la verdad. Eso es lo que Dios me ha mandado, por eso estoy aquí, por eso vienen ustedes, porque hay tanta gente congregada aquí. Hazle acá, ¿por qué hay tanta gente congregada? Porque quieren tener la plenitud de Dios, porque quieren darle la gloria a Dios. ¿Dónde está la plenitud de Dios? Iglesia. ¿Dónde están las muchas formas de la sabiduría de Dios? En la iglesia. ¿Dónde se le da la gloria a Dios? Dice en Efesios 3, 20, 21, que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Vamos a ver. Efesios 3, 20, 21. Y alguien es poderoso. Dios, aquel que es poderoso, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria. espere por favor. ¿A dónde hay que darle la gloria a Dios? O sea, que Dios se siente amigo
y recibe el culto que ustedes dan en una secta, No. en su casa, a su manera. No. Vamos a ver, ¿qué pasa? A Él sea la gloria, A Él sea la gloria. a Él sea la gloria en la iglesia. Pásenme la ropa protestante. Pásenme la ropa. Los protestantes me pueden maldecir, insultar, mentar la madre y mandarme al infierno. Como ellos son Dios, como ellos no son Dios, que continúan. Pero lo que no pueden es preguntarme, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y hay también protestantes que digan, la iglesia no sirve para nada. Y hay también protestantes que digan, la iglesia no salva a nadie. La iglesia no es importante. Todas las iglesias son iguales. Sai, grabar. No, Señor, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Significa que no todas las iglesias son iguales. Que hay una importante en la plenitud de Dios, todas las sabidurías de Dios, es color y base de la verdad, y solo ahí se le da la gloria a Dios. Oh, y no hay espacio para poder decir que más adelante va a cambiar. Cuando lleguen los evangélicos con Martín Lutero, la cosa va a cambiar y a Dios se le va a dar la gloria en la iglesia hasta que lleguen los evangélicos. Vamos a ver, pues, a él la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay posibilidades de que deje de dar la gloria a la iglesia? No. A Dios se le da la gloria todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos dice, hasta que vengan los evangélicos. No. Dice, a Dios se le da la gloria por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Que significa, así es, gústele al que no le guste. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Es lo que no entiende. Pero es que la iglesia soy yo. Esa mentira no la acepta Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Pablo dice que eso no es verdad. Que yo no soy la iglesia. Que eso es mentira. Que eso es invento de Satanás. Y lo repito los protestantes a diario así, como loros. Pero que yo no soy la iglesia. Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo padece como miembro de la iglesia. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¡Ah, que no soy la iglesia! El cuerpo de Cristo sí es la iglesia. O sea, todos los que creemos en Él, los que obedecemos a Él, los que estamos sometidos a la jerarquía del demonio. Entonces somos la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gozo en Sí. de la cual fui hecho ministro. San Pablo dice, yo soy la iglesia. No, San Pablo dice, yo soy ministro de la iglesia. San Pablo dice, yo soy ministro de la iglesia.
Evangelio dice, la iglesia soy yo. Eso no existe en la Biblia. Que diga, la iglesia soy yo. Eso no existe. Dice Pablo, yo sufro por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la cual yo soy ministro. O sea que Cristo dejó, que la iglesia dejó sus ministros. Y Pablo no de ellos. ¿Cómo me dicen protestante que Dios dejó la iglesia? ¿Y cómo me dicen que no hay ministros en la iglesia? Claro que sí, hay ministros. Y Pablo dice que él es ministro de la iglesia. Entonces, Jesucristo funda la iglesia y es un ministro de la iglesia para llevar el mensaje. Pero eso después, por ejemplo, San Lucas capítulo 1, versículo 1. Y ustedes buscan Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Le voy a mostrar dos textos, donde primero es la iglesia, y la iglesia entonces comienza a escribir, y después la iglesia hace el libro. Pero primero fue la iglesia. Y la iglesia, usted y yo debemos descubrir que Cristo la fundó y es columna y base de la verdad y enseña la verdad. Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí está. A San Lucas le llegó por tradición. Se lo enseñaron, no por la Biblia, se lo enseñaron lo que lo habían visto, lo que lo habían oído. Fueron ministros de la palabra, era la predicación, no existía la Biblia, era la predicación. Existía una iglesia que predicaba. Pero vean cómo San Lucas dice que después comienza a escribir. Ojo, y San Lucas no es como con Cristo, Lucas es evangelista, y Lucas viene después de Cristo, Cristo había muerto, y escribe 30 años aproximadamente después de Cristo muerto. O sea que San Lucas dice que primero fue la iglesia, y la iglesia recibió el mensaje, custodió ese mensaje, escribió ese mensaje, y luego viene lo que es la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, no que estaba hablando del Antiguo Testamento. Pero entonces los protestantes dicen, no, Cristo dejó Biblia y cada quien interpreta la Biblia a su manera. No, Cristo, no la iglesia, columna y base de la verdad, y usted no puede cambiar eso. Y la iglesia es la que se encarga de enseñarle a los niños. Otra vez San Lucas. Primero, vean que San Lucas dice que lo recibió por tradición de los que siguieron y escucharon. Y después él escribe. Después, con el tiempo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, dice, tal como nos lo enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos. Enseñaron la tradición, lo que vieron y escucharon. Y fueron ministros de la palabra. Cuidaron la palabra, cuidaron el mensaje, para que no se distorsionara, para que llegara lo demás. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Aquí viene, ahora sí comienza a escribir, ¿verdad que estoy muerto? Escribírtelas por Ahí viene, otra vez. escribírtelas por orden. ¿Se dan cuenta que no existía el Evangelio? El Evangelio San Lucas no existía. Hasta ahora están comenzando a escribir, pero ya existía la iglesia. Y la iglesia le enseñó a Lucas lo que ellos habían visto, lo que ellos habían oído, y fueron testigos, fueron instrumentos de la palabra, porque así trabajó la iglesia
con el Evangelio hablado, transmitido antes de escribirse el Evangelio. Ahora San Lucas va a escribir otra vez. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Para que conozcas, Bien la verdad de las cosas. la iglesia es columna y base de la verdad. Entonces la iglesia transmitió el mensaje. Lo importante para que la verdad llegara a nosotros, lo que Cristo se ideó, fue en la iglesia. Por eso Marcos 16:15 dice, le dijo a los apóstoles, vayan por el mundo entero y entreguen Biblias. ¿Así fue? No. Vayan por el mundo entero y prediquen. Funda la iglesia y la envía a predicar. Predique el evangelio a toda criatura. Instrumento de salvación. El que crea se salvará. Entonces la iglesia es instrumento de salvación. Es sacramento de salvación por la humanidad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por eso funda la iglesia y le dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará. Entonces, Cristo, para que la salvación llegara, dejó el mensaje. No escrito, no escribió nada. Los apóstoles tampoco escribieron nada. Pasó el tiempo, ellos predicaron, y ya con el tiempo, después de Cristo ha muerto, 30 años después, comienzan a escribir. Hasta que se escribe el Nuevo Testamento. Después, en el año 382, la iglesia reúne todos los escritos y dice que es palabra de Dios. Entonces el protestante dice que a mí no me importa lo que diga la iglesia. A mí sí me importa, que la iglesia importa y va a ser de la iglesia. A mí me importa, aleluya, lo que diga la Biblia, y lo que diga la Biblia lo que yo enseño, y si no está en la Biblia no la creo. Te voy a mostrar que esa es mentira de los protestantes. Que los protestantes creen cosas que no están en la Biblia. Pregunto, ¿cómo sabe un evangélico que el evangelio de San Mateo es palabra de Dios? Cualquier protestante del mundo, dígame el capítulo y el versículo donde diga que el evangelio de San Mateo es palabra de Dios. Que me diga cualquier protestante donde dice el capítulo y el versículo donde dice que el evangelio de San Mateo lo escribió efectivamente San Mateo. Que me diga el protestante donde dice el evangelio que San Marcos escribió el evangelio de San Marcos y que el evangelio de San Marcos es palabra de Dios. Eso no existe en la Biblia. Y el protestante dice el evangelio de San Marcos. ¿Y quién le dijo a usted que San Marcos escribió el evangelio? ¿Dónde lo dice? No crean lo que no diga la Biblia. ¿Por qué los protestantes creen que San Mateo es palabra de Dios? Porque se lo dijo la iglesia católica. Y no es la Biblia. Y no está en la Biblia. Es la iglesia católica por una imagen de la. ¿Y cómo saben los protestantes que San Mateo escribió el evangelio de San Mateo? ¿Por qué la iglesia católica? ¿Y por qué San Lucas es el evangelio de San Lucas? ¿Y por qué decimos que es San Lucas el evangelio de San Lucas? Porque lo enseña la iglesia católica. Que me diga un protestante que dice, no creo lo que diga la Biblia, lo que diga la iglesia, no creo. Bueno, deme el capítulo y el versículo donde diga 27 son por libros del Nuevo Testamento, ni más ni menos. Eso no existe en la Biblia. ¿Y cómo sabemos que los libros del Nuevo Testamento son 27? Porque lo enseñó la Iglesia Católica, columna y base. La verdad.
quiere que alguien que lo rechace que diga que eso es mentira. No está bien. Dame el capítulo y el versículo donde diga 27 son mujeres del Nuevo Testamento que no colaboran con alguien. Quedé como mentiroso. ¿Por qué no lo hacen? Los protestantes dicen que ellos no creen lo que diga la iglesia, pero es mentira. La mayoría de cosas que ellos dicen es porque el Señor la iglesia, es con lo que más se le da, ¿eh? Porque la iglesia la dejó Cristo como instrumento de salvación, sacramento de salvación para la humanidad. En ella depositó la confianza, al punto que ustedes van a ver cómo depositó la confianza en la iglesia, en la jerarquía de la iglesia, en Mateo capítulo 16, versículo 19. Jesucristo deposita la confianza en la iglesia. Y teológicamente me dice a ti y me dice a mí que la iglesia es sacramento de salvación. ¿Cómo lo dice? Mateo 16, 19.